Dios les bendiga, mis amados hermanos. Para mí es un placer nuevamente estar en contacto con ustedes. Les traigo un mensaje de la palabra de Dios. Soy el hermano Horacio Sánchez, evangelista de la Iglesia de Cristo, y espero Dios hable a tu corazón. Amén. Vamos a ir a la palabra de Dios. El mensaje que traigo el día de hoy: yo soy el que soy. Amén. De la palabra de Dios. Traigo 3 puntos para ustedes. Vamos a ir al punto número 1, sin más preámbulos. Y el punto número 1 dice: ¿cuál es el verdadero nombre de Dios? Vamos a ir al libro de Éxodo, el capítulo 3, versículos 13 y 14. Dice la palabra de Dios: y dijo Moisés a Dios: he aquí llego yo a los hijos de Israel y les digo: el Dios de vuestros padres me ha enviado a vosotros. Y ellos me preguntarán: ¿cuál es su nombre? ¿Qué le responderé? Respondió Dios a Moisés: yo soy el que soy. Dijo: así dirás a los hijos de Israel: yo soy, me envió a vosotros. En el versículo 15 dice: además dijo Dios a Moisés: así dirás a los hijos de Israel: Jehová, el Dios de vuestros padres, el Dios de Abraham, el Dios de Isaac, Dios de Jacob, me envió a vosotros. Este es mi nombre para siempre, con él se me recordará por los siglos de los siglos. Amén. Como vemos, ¿cuál es el verdadero nombre de Dios? Bíblicamente, de su boca Jehová habló a Moisés y le dijo: anda, dile a mi pueblo que yo soy el que soy. Amén, mis hermanos. El nombre verdadero de Dios, dado por la boca de Dios, es: yo soy el que soy. Vemos una infinidad de veces el nombre de Jehová en la Biblia, pero el nombre de Jehová en la Biblia, si lo investigamos en hebreo, solamente son las 3 consonantes, y las vocales se las añadieron los hebreos, los judíos, porque ellos son tan respetuosos para mencionar el nombre de Jehová en vano, que ellos no podían pronunciar el nombre de Jehová. Entonces añadieron vocales para que no, porque si ellos saben que el nombre del gran yo soy de Jehová es tan poderoso, y ellos eran inmundos. Ellos no podían pronunciar el nombre de Dios hasta el día de hoy. Dicen que esto fue tan fuerte e impactante para el pueblo de Dios que nada más los antiguos conocían el verdadero nombre de Dios, el verdadero significado, pero con el tiempo se les olvidó, y las nuevas generaciones solamente conocen las consonantes hasta el día de hoy. Entonces el nombre de Jehová es un nombre que los hebreos compusieron con vocales, las consonantes con las vocales, y bíblicamente el nombre verdadero es: yo soy el que soy. Amén. El nombre de Jehová fue hecho por hombres. Amén. Y mucha gente, hay personas que piensan que el verdadero nombre de Dios es Jehová. Bueno, pues ahí tenemos uno de los principales a los cuales me dirijo en esta hora, los testigos de Jehová. Pues déjame decirte una cosa, que es testigo de Jehová, pero Jehová, el nombre de Jehová es un nombre hecho por el hombre, por el humano, no es que salió de la boca de Dios. Dios dijo: yo soy el que soy. Amén. Ese es el nombre que tenemos bíblicamente hablando. Amén, mis hermanos. El día que yo me tome el tiempo para hablarles de la palabra de Dios, a mí me gusta hablar de la palabra de Dios, y no mis palabras, no palabras de hombre, porque las palabras de hombre son palabras de hombre, un hombre torpe, imperfecto, como cualquiera. Yo soy un hombre como cualquiera, con la diferencia que tengo a Cristo en mi corazón. Amén. El punto número 2 es el siguiente: ¿quién es Dios? Vamos a ver qué es lo que conocemos de Dios y quién es Dios. Sabemos que a Dios no lo podemos conocer 100%, pero los hijos de Dios, lo que buscamos por medio de la palabra, por medio del Espíritu Santo, tenemos cierto conocimiento de Él. Amén. Y en el mismo Éxodo 3, versículo 14, Dios dice, amén, dice la palabra de Dios, dice: Dios dijo: yo soy el que soy. En Éxodo 6:3 dice: Dios se aparece a Abraham, y a Isaac, a Jacob, como el Dios, el Todopoderoso. Amén. Dios mismo de su boca. ¿Quién es Dios? Es la pregunta que nos hacemos. Dios mismo de su boca, y dijo: yo soy el que soy. Amén.
nosotros pudiéramos discutir o hacernos preguntas por qué Dios es tan arrogante o algo así. Mucha gente lo hace. Hay gente que de por sí no cree en Dios y hace este tipo de preguntas. Amén. Pero nuestro Dios es un Dios poderoso. Amén. Vamos a conocer un poquito de Dios en esta hora. En Juan 8:58 Jesús dijo, en verdad os digo, antes que Abraham naciera, yo soy. Mira qué interesante. Jesús dijo, en verdad te digo, antes que Abraham naciera, yo soy. Los judíos se querían volver locos cuando Jesús les hablaba de esta forma, de esta manera. ¿Por qué razón? Porque ellos decían que Jehová uno es. Ellos dicen que Jehová uno es. Sí, es verdad, Jehová uno es. Es un Dios trino. Dios Padre, Hijo y Espíritu Santo. Amén. Pero ese es otro tema a seguir. Pero el punto es de que Dios y Jesús mismo afirma. Amén. Dice el versículo 8:58, dijo, en verdad os digo, o sea que te afirma, de cierto te digo, no hay mentira en esto, yo Jesús testifico esto, en verdad os digo que antes que Abraham naciera, yo soy, el nombre del yo soy. En el Apocalipsis capítulo 1, versículo 8, Jesús dijo, yo soy el alfa y el omega, el que es, el que era, el que ha de venir, el todopoderoso. Amén. Ese es nuestro Dios, el alfa y el omega, el que es, el que era y el que ha de venir. A Él no se le anda discutiendo ni se le anda cuestionando. Nuestro Dios hace las cosas porque le placen, porque Él es Dios, porque nadie lo formó a Él. Porque nadie lo formó. Nuestro Dios es un Dios, dice que Él es el primero y el último, el alfa y el omega. So que nadie formó a Dios. Y esta es una de las preguntas que nos forma muchas preguntas, muchas cuestiones en nuestra mente. Y hay personas que no creen de por sí en Dios, pero estas son las preguntas con las que usualmente nos atacan a nosotros, supuestamente a los hijos de Dios, los cristianos. Amén. Estas son las preguntas que te hacen. Hey, ¿quién hizo a Dios? ¿Quién formó a Dios? Entonces Dios no existe. Es más, he escuchado yo a personas, a pastores diciendo, Dios no existe, porque Dios no lo creó nadie. Para que Dios existiera, tuviera que creer. Pero esta es una mala interpretación. Dios existe. Dios es yo soy el que soy. A Dios no hay que andar cuestionándole mucho. Para Dios tiene que ser sí, el sí, sí y el no, no. O sí, o es, o es. Y ¿qué importa si tú crees o no crees? Dios es, Dios existe. Y si tú no crees, hay miles de personas que creen. Pero Dios te ama. Dios dio su Hijo unigénito para que tú no vayas al infierno. Amén. Esta es la pregunta que se hacen. Hey, ¿cómo sabemos que Dios existe? Bueno, yo solamente les voy a poner un ejemplo, ¿ok? Yo sé que muchas personas están escuchando aquí y me voy a dirigir a ellas por nombre, los católicos. Esto va a generar muchas críticas tal vez personas se van a enojar conmigo, pero mira, no estoy tratando de ofender a nadie, solamente estoy hablando la verdad de la palabra, ¿ok? Ellos creen en ídolos, en dioses hechos por manos de hombres torpes, hombres con sabiduría humana, no sabiduría sobrenatural, no hombres sin poder, solamente ok. Los hombres cometemos errores, haciendo estos ídolos a los cuales tú crees que los hizo una mano de hombre. Ellos cometieron errores, tal vez los hicieron mal, los quebraron y los volvieron a hacer. Pero sabes una cosa, nuestro Dios hace las cosas perfectas. Nuestro Dios hace las cosas perfectas. Nuestro Dios no comete errores. Y esta es la expectativa que nos hacemos de nuestro Dios. Amén. Nuestro Dios hace las cosas tan perfectas. Él no comete errores. Él te hizo a ti y me hizo a mí. Y nosotros creemos en un Dios sobrenatural. Un Dios
todopoderoso, no creado por manos humanas. Un Dios que dice la palabra de Dios que antes que el mundo existiera, Dios ya existía. Amén. Y un Dios misericordioso que se nos ha mostrado, se nos ha revelado a los hijos de Dios. Y hay testigos. Tenemos la Biblia, la palabra de Dios, el libro más vendido de toda la tierra. El libro que ha prevalecido por siglos. Amén. El libro más viejo, más antiguo, es la Biblia, la palabra de Dios. Quieras creer o no quieras creer, existe, hay evidencia. Amén. Estamos hablando de que Dios es. Amén. ¿De quién es Dios? Es el punto número 2. Pero tengo el punto número 3, que es acercamente de lo que yo estoy hablando. El punto número 3 dice, ¿cuáles son algunas? ¿Y cuáles son algunas de sus obras? Vamos a hablar algunas de sus obras. ¿Quién es Dios y cuáles son algunas de sus obras? Amén, estamos hablando quién es Dios. Ahora vamos a hablar cuáles son algunas de sus obras, como evidencia para hablar de que Dios es un Dios poderoso, un Dios que no necesita ser creado por hombre, ni por Dios, ni por ningún otro Dios. Yo soy el Dios de los dioses, dice la palabra de Dios. Amén. Vamos a ir a la palabra de Dios en el Éxodo 14, el versículo 21. Fíjate nomás de lo que yo te voy a hablar. Amén. Tengo algunos ejemplos de la palabra de Dios, de que los tengo anotados por aquí. Tengo algunos ejemplos que te voy a dar y te voy a mostrar versículos para que no creas que yo me estoy inventando esto. Amén. Los ejemplos de los cuales yo te quiero hablar, tengo el ejemplo del Mar Rojo, cuando Dios libera al pueblo de Egipto. Tengo el ejemplo de David y Goliat. ¿Quién se iba a imaginar que un hombre pequeño iba a derribar a un gigante? Amén. Tengo a Sodoma, el ejemplo como Sodoma y Gomorra. Esas son algunas de las obras de Dios. Amén. Y el de Sodoma y Gomorra. Amén. Si nuestro Dios hiciera mistakes, si nuestro Dios cometiera errores, ¿qué hubiera pasado con Sodoma y Gomorra? ¿Qué hubiera pasado con Lot? Se hubiera achicharrado Lot también. Hubiera destruido con todo y a Lot y a su familia. Pero Dios es perfecto, mira. Dios destruyó Sodoma y Gomorra, pero a Lot no le pasó nada. Amén. Tengo otro ejemplo. El hombre y la mujer. Y este tema es un tema muy polémico, pero no me importa, yo tengo que hablártelo. El hombre y la mujer. Mujer, varón y hembra os creó. Varón y hembra. Dios no creó homosexuales, lesbianas. Esto no existe. Esto es... Mira, Dios es perfecto. Dios te formó a ti como varón y a ti te formó como mujer. Si tú me estás escuchando y tú piensas que tú naciste que naciste homosexual o naciste lesbiana, déjame decirte una cosa, que estás equivocado, porque Dios te creó varón, Dios te creó mujer. Lo que pasa es que el diablo te ha confundido y aunque tú me digas, no, es que tú eres un racista o eres una persona que no amas a los homosexuales y a las lesbianas, ¿sabes una cosa? Dios te ama. Dios te ama a ti, lesbiana, homosexual. Dios te ama, pero Dios no ama tu pecado. Eso es aberración a Jehová. Y sabes una cosa, dice la palabra de Dios, ahora que estoy tocando este punto de varón y hembra los crió Dios. Amén. Para que nos multipliquemos. Una de las cosas que ustedes no entienden es que dice la palabra de Dios, los homosexuales, las lesbianas no heredarán el reino de Dios. Amén. Eso dice la palabra de Dios. En Romanos, Corintios, dice la palabra de Dios. Amén. Pero sabes una cosa, esto es bien interesante. Quieras o no quieras, Dios te hizo perfecto. Si solamente le das una oportunidad a Dios de que te quite esas dudas, háblale tu corazón a Jesús para que Él te limpie con su sangre tu mente, tu cuerpo, tu pensamiento, tu forma de vivir. Porque esas son cadenas que el enemigo te ha atado. Eso no es lo que tú quieres. Alguien lo quiere por ti. ¿Y sabes quién es? Satanás, el diablo. Pero tú sigues su deseo. ¿Por qué? Porque te ha gustado. El pecado te gusta. Pero sabes una cosa, Cristo te ama igualmente. Y yo no tengo nada en contra de los homosexuales o las lesbianas. Para nada. Nada que ver. No tengo nada en contra. Simplemente te tengo que hablar la verdad. Si se arrepienten, van a ir al cielo. Si un homosexual y una lesbiana se arrepiente, cambia su manera de vivir y vuelve a lo perfecto de Dios, a ser hombre y tener una relación con una mujer o una mujer con un hombre, viceversa. Una de las cosas, ¿qué pasaría? Mira, hoy en día el homosexualismo, el lesbianismo está a todo lo que da.
En una generación, escúchame, una generación son más o menos unos 80 años. En una generación se acabará la humanidad. ¿Cuántas personas no se mueren en una generación? ¿Cómo un hombre con un hombre va a tener hijos? ¿Cómo se van a procrear? El hombre no vive para siempre, el hombre muere. ¿Qué pasaría si todos se convierten en homosexuales y lesbianas? Se extinguiría la humanidad. ¿Por qué razón? Porque el hombre con hombre no puede procrear hijos. Y la mujer con mujer tampoco puede procrear hijos. Entonces es un error. Eso es un error porque Dios quiere que la humanidad continúe. El único que puede hacer algo en contra de la humanidad, puede matar, puede destruir y puede dar vida, ese es Jesucristo. Ese es nuestro Dios, el gran yo soy, el Dios poderoso. Él es un Dios de misericordia, pero es un Dios de fuego consumidor también. Ya vimos que los ejemplos que tenía. Otro de los ejemplos que tengo, del cual les voy a hablar, con versículos bíblicos, cuando Dios saca al pueblo de Egipto, al pueblo de Dios en Egipto, abriendo el mar rojo. Amén. Vamos a ir a la palabra de Dios porque van a pensar que yo me lo estoy inventando todo esto. Estos ejemplos que les di son bíblicos. Amén. ¿Cuáles son algunas de sus obras? Vamos a ir al libro de Éxodo capítulo 14, el versículo 21. Y la palabra de Dios dice: y extendiendo Moisés su mano sobre el mar, hizo Jehová que el mar se retirase por recio viento oriental toda aquella noche, y cambió el mar en tierra seca, y las aguas se quedaron divididas. ¿Qué hubiera pasado si nuestro Dios hace errores? Dios abrió el mar de par en par, dice que se miraban las paredes de agua. Amén. ¿Qué hubiera pasado si nuestro Dios comete un error y esas paredes de agua se hubieran cerrado cuando el pueblo de Dios iba cruzando el mar? Hubieran exterminado, el pueblo de Dios se hubiera quedado exterminado, pero Dios no comete errores. Dios es un Dios perfecto, un Dios poderoso. Mira, dime quién tiene el poder para abrir un mar completamente, para liberar a un pueblo de esclavitud por generaciones. ¿Quién tiene ese poder? Amén. Solamente el gran yo soy, el Dios poderoso, un Dios de misericordia que escuchó el clamor de sus hijos que clamaban, que eran castigados, latigados. El pueblo de Dios era latigado, era un pueblo que estaba cautivo en Egipto. Amén. Y clamaron a Dios, aunque se habían apartado de Dios, habían adorado a otros dioses, pero Dios volvió a escuchar otra vez la voz de sus hijos. Y Dios, que es un Dios misericordioso, Dios llama a Moisés. Amén. Y Moisés dice: pero Señor, ¿yo cómo puedo ir? Si soy tartamudo, no tengo facilidad de palabras. ¿Cómo puedo ir a liberar un pueblo que está encadenado? Y otra cosa, ni me van a creer. Ok, Dios le dice: anda, dile a mi pueblo que yo soy el que soy, el Dios de Abraham, de Isaac y de Jacob. Y de ese Dios te estoy hablando en esta hora. Y si crees en ese Dios, es un Dios poderoso, un Dios que te ama como hijo, un Dios que no se ha olvidado de ti, aunque tú pienses que se ha olvidado de ti, pero Dios no se ha olvidado de ti. Tú te has olvidado de Él. Búscalo en su palabra. Amén. Órale a Dios. Entrégale tu corazón a Cristo, al Hijo único de Dios, al Alfa y al Omega. Dijo Él: antes que Moisés fuera, yo soy, dijo Jesús. Amén. En 1 Samuel capítulo 17, versículo 32, les voy a hablar acerca del ejemplo de David y Goliat. Tal vez no tenga el tiempo para hablarle acerca de los otros ejemplos con Biblia, pero le voy a hablar de este que se me hizo muy interesante. Y en el versículo 32 dice: y dijo David a Saúl: no desmaye el corazón de ninguno a causa de él. Dice: tu siervo irá y peleará contra este filisteo. Y dijo Saúl a David: no podrás tú ir contra el filisteo para pelear con él, porque tú eres solamente un muchacho, y el hombre de guerra desde su juventud. David respondió a Saúl: tu siervo era pastor de ovejas de su padre. Cuando venía un león o un oso, y tomaba a un cordero de la manada, salía yo tras él y lo hería y lo libraba de su boca, y se levantaba contra mí y le echaba yo mano a la quijada y lo hería y lo mataba, fuese león o fuese, dice, tu siervo lo mataba. Y este filisteo incircunciso
incircunciso y no hijo de Dios, por cierto, no hijo de Dios, hijo del diablo, en pocas palabras, una persona que no creía en nuestro Dios. Amén. Este filisteo circunciso será como uno de ellos, porque ha provocado al ejército del Dios viviente. Añadió David a Jehová, que me ha librado de las garras de los leones y de las garras de los osos. También me librará de la mano de los filisteos. Y dijo Saúl a Jehová, dice, Jehová esté contigo. Dice el versículo 40, dice, y tomó su cayado en su mano, dice, y escogió 5 piedras lisas del arroyo y las puso en su saco pastoril, dice, en el zurrón que traía, y tomó una honda en su mano y fue hacia el filisteo, y el filisteo venía andando y acercándose a David, y dice el filisteo, dice, y venía acercándose a David, dice, él y su escudero delante de él. Cuando el filisteo, se volvió a David, dice, le tuvo en poco porque era solamente un muchacho rubio y de hermoso parecer. Y dijo el filisteo a David, ¿yo soy perro acaso para que vengas a mí con palos, con el cayado? Wow. Y lo maldijo a David por sus dioses. Y dijo luego David, ven a mí y daré a tu carne a las aves del cielo, las bestias del campo. Entonces dijo David, el filisteo estaba diciéndole a David, ven a mí, dice, y daré tu carne a las aves del cielo, a las bestias del campo, en el nombre de... O sea, le estaba diciendo que le iba a dar su carne a las bestias del campo. Y mira lo que le contesta David. Dice... y las bestias de la tierra. Amén. Dice, y sabrá hoy en mi mano. Ok, me perdí un poco porque la letra está un poco pequeña, pero estoy hablando de palabra del Señor, no quiero confundirte. Amén. Ok, David le dice a Goliat, has provocado a Jehová y él te entregará hoy en mi mano. Yo te venceré y te cortaré la cabeza y daré hoy los cuerpos de los filisteos a las aves del cielo y a las bestias de la tierra y a toda la tierra, y toda la tierra sabrá que hay Dios en Israel, y sobre toda esta congregación que Jehová, dice, salva, no salva con espada o con lanza, porque Jehová es la batalla, y Jehová los entregará en nuestras manos. Aconteció cuando el filisteo se levantó y echando a andar para ir al encuentro de David, se dio prisa y corrió a la línea de batalla contra el filisteo. Y David corrió a la línea de batalla contra el filisteo, y metiendo la mano en su bolsa, tomó de ahí una piedra y la tiró con la honda e hirió al filisteo en la frente, dice, con la piedra, y la piedra quedó clavada en la frente y cayó, dice, sobre su rostro en tierra. Así venció David al filisteo con honda y una piedra, e hirió al filisteo y lo mató sin tener David espada en su mano. Entonces corrió David y se puso sobre el filisteo, se subió arriba del filisteo, y tomando la espada de él, sacándola de su vaina, dice, acabó de matarle. Le cortó la cabeza, y cuando los filisteos vieron a su paladín muerto, huyeron. Mira, dime sí o no si esto es una locura. Un gigante, un hombre que le sacaba a David como con 3 cuerpos para arriba, contra un pequeñín, un joven. Este gigante se rió de David, pero David sabía quién es nuestro Dios, el gran yo soy, el que cuando se propone una batalla, cuando se propone algo, Él lo cumple, y Él es nuestro Dios, el Dios todopoderoso. Tengo un montón de ejemplos que te puedo dar, pero no tengo el tiempo. Amén. Nuestro Dios es poderoso. Quiero que te quedes con esta palabra. Nuestro Dios es poderoso. Yo no sé qué problema estés pasando. Yo no sé qué batalla estés luchando que para ti se te hace imposible. Déjame decirte, acércate a nuestro Dios. Acércate a nuestro Dios. Jesús dijo, yo soy el alfa y el omega. Antes que Moisés, yo soy. Acércate a Jesús, abre tu corazón a Jesús. Jesús es Dios, Jesús es nuestro Dios. Un Dios poderoso que murió en la cruz del Calvario para el perdón de tus pecados. Amén.
tiene infinitud de cosas que nosotros tenemos que conocer de nuestro Dios. Pero nuestro Dios es un Dios de misericordia, un Dios que te ama, un Dios que dio su vida por ti. Y siento en mi corazón el gran amor de Dios que Dios te tiene hacia ti. Si salen lágrimas de mis ojos, es que Dios te ama tanto. Hoy Dios está hablando a tu vida porque Dios te dice, no estás solo. Tu batalla, entrégame tu batalla, entrégame a mí tus cargas, entrégame lo que es imposible para ti. Para nuestro Dios no hay nada imposible. Mi Dios te ama. Entrégale tu corazón a Jesús si tú nunca lo has hecho. Amén. De esta manera, dice la palabra de Dios, que por la sangre derramada en la cruz del Calvario, cuando tú abres tu corazón a Jesús, y Jesús te abre el camino al trono de la gracia, a la presencia de Dios. Y ahora Dios te va a escuchar. Ahora ya no vas a ser más creación, sino que ahora vas a ser un hijo de Dios. Para que tú seas un hijo de Dios, tú, persona que me estén escuchando, o testigo de Jehová, o católico, para que seas un hijo de Dios tienes que haber confesado a Cristo como tu Señor y Salvador personal. Para que nuestro Dios sea tu Dios, el Dios que pelea tus batallas, tú tienes que tener a Cristo en tu corazón. Amén. Yo voy a hacer una oración porque usualmente cuando yo predico me gusta dar esta oportunidad que a mí se me dio en un momento dado. Un día me dijeron, hable tu corazón a Jesús, reconoce que eres pecador y tu vida va a cambiar. Y desde aquel día mi vida ha cambiado. Y es por eso que hablo de su amor, es por eso que hablo de su poder, es por eso que hablo de mi Dios, porque mi Dios es un Dios poderoso, un Dios de misericordia. Oh Padre, gracias te doy por esta oportunidad que me das de compartir con aquel que está escuchando este mensaje, Señor. Padre, mueve tu mano poderosa a favor de esta persona, Señor. Padre, tal vez hay alguien, Señor amado, que ahí está escuchando y cree que ya todo está perdido, Padre, y que tal vez ha perdido la fe y ha dejado de creer, bendito Dios de la gloria, de que tú eres un Dios real. Muéstrate, mi Dios amado, muestra tu mano poderosa a favor de aquel que está escuchando y está mirando. Bendito Dios de la gloria, si tú no has recibido a Cristo, confiesa estas palabras. Reconoce, Señor Jesucristo, en este momento yo reconozco que soy pecador, me arrepiento de mis pecados, te abro mi corazón, te abro mi corazón, te invito a entrar como mi Señor y Salvador personal. En este día te pido que escribas mi nombre en el libro de la vida, en el nombre de nuestro Señor Jesucristo, Padre. Yo oro por aquellas almas que han entregado su corazón a ti, Padre, por medio de mis mensajes. Reconozco que yo no soy nada, Padre, que el hermano Horacio Sánchez no es nada, Señor amado, si no fuera por ti, mi Dios, que tú diste tu vida por mí. Padre, bendice a aquel que escuche este mensaje en el nombre de nuestro Señor Jesucristo, bendito Dios de la gloria. Amén, amén y amén.